Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pláticas del Reino Podcast. Yo soy Alondra y estoy alegre de estar aquí. Estoy muy cansada, pero bueno, es que esta es la cuarta vez que hago el video. Y es que estoy cansada, solo me quiero dormir, tengo calor, no puedo prender el abanico porque luego se escucha en el video. Ay, discúlpeme de verdad, pero vamos directamente a la palabra. Estoy muy alegre, por favor. Vamos a estudiar la palabra porque yo sé que la palabra nos va a alientar. Si tú estás igual de cansada, desgastada, así de que hoy no tengo nada de alegría, vamos a leer la Biblia juntas. Vamos a leer la Biblia juntas, vamos a alegrarnos en la presencia, porque en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Así que yo creo que voy a tener plenitud de gozo y yo creo que tú vas a tener plenitud de gozo porque vamos a entrar en la presencia del Señor. Así que sí. No puedo, tengo que estar soltando toda negatividad y agarramos el gozo del Señor. Así que el día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo corregir a un hermano en Cristo. Yo creo que muchas veces entendemos la importancia, sí entendemos la importancia que es corregir a un hermano en Cristo, pero no entendemos lo que es hacerlo con gracia y con amor. Muchos ven el versículo de Juan 7:24 que dice: miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Y luego en Mateo 7 habla sobre cómo no debemos de juzgar hipócritamente, que si tú tienes un tronco en el ojo tuyo, primero encárgate de tu tronco y luego podrás ver lo suficientemente bien para poder hablar sobre la astilla del ojo de la otra persona. Es decir que tienes que juzgar, pero sin hipocresía. ¿Me explico? Entonces vamos a ver qué es lo que dice la palabra sobre cómo corregir a un creyente. Porque sí, la gente ve esos versículos y sí es verdad, tenemos que juzgar correctamente. Más sin embargo, lo tenemos que hacer con gracia y con amor. ¿Cuál es el punto de juzgar correctamente si no lo haces con gracia y con amor? No estás juzgando, entonces estás insultando. Entonces, vamos a ver cómo podemos juzgar a un creyente con gracia y con amor. La palabra de Dios, vamos a leer Mateo 18 y vamos a ir de poco a poco para ir saboreando la palabra. Y pues vamos a empezar del versículo 15 al 16. Mateo 18, 15, 16 y dice: si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma a 1 o 2 más contigo y vuelve a hablarle para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que diga. Ok. Ahora, fíjense muy bien lo que dice la palabra. Háblale en privado. Háblale en privado y hazle ver su falta. Sí le tienes que ver su falta, pero en privado. Si tú haces ver la falta de alguien más en público, delante de todos, no lo estás haciendo como el Señor dice aquí que lo tienes que hacer. Solo porque estás juzgando correctamente no significa que lo estás haciendo de una manera correcta. Solo porque tú tienes la verdad en la boca no significa que lo tienes que sacar en el momento que tú quieres. Hay que saber cómo ser prudente. Porque muchos dicen, es que yo digo la verdad, yo digo las cosas como son. Perfecto, di las cosas como son, como dice la palabra. Pero eso no quiere decir que está bien que lo hagas de la manera que tú quieres, porque aquí en la palabra nos está enseñando cómo hacerlo. Y aquí dice que lo hagamos en privado. Y me recuerda la historia cuando los fariseos criticaron a la mujer adúltera. Sí, adúltero, ¿verdad? Creo que era adúltero lo que hizo. Y la criticaron en público. O sea, la aventaron al piso en público. Y habló con Jesús, ¿verdad? Le dijeron a Jesús que si deberíamos apedrearla de acuerdo a la ley. Y Jesús dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos salieron corriendo, obviamente. Entonces, ¿pero qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Cuando ya no había nadie y estaba en privado con ella, ahí fue cuando le dijo: vete y no peques más. No le dijo: muy bien, hiciste muy bien. No, sí la defendió, porque su padre
la defendió y le dijo dar a entender a los que le estaban criticando que ellos no son tan santos como ellos creen que son. Pero cuando ya estaban privados, le dijo, vete y no peques más. Entonces, si tienes un hermano en Cristo que está pecando en contra de ti o que está haciendo algo que no debería hacer y se dice llamar un creyente, porque aquí la palabra dice en el versículo 15, si un creyente, entonces tiene que ser un creyente que se dice ser hijo de Dios, que se dice estar caminando en la gracia de Dios y sus acciones están diciendo lo contrario. ¿Me explico? Entonces tienes que hacerlo en privado, hazle ver su falta. Si te excusa y confiesa el pecado, has recuperado a la persona. Aquí dice recuperado. O sea, es importante recuperar a nuestros hermanos en Cristo. Es importante hablar con nuestros hermanos en Cristo cuando están haciendo cosas que no deben de hacer. Y no para juzgar, para sentirnos más que otros, sino para sacar a la luz toda la verdad y que esa persona siga caminando en la luz. Hay mucho amor en amistades y en familiares que te sacan a la luz lo que está pasando en tu vida. Porque a ellos les importa que tú sigas caminando en la luz de Cristo. Me explico. Otra cosa que vi cuando yo estaba leyendo esto es que muchas veces sí hablamos en privado, pero no le hablamos a la persona que nos hizo falta. Sí, voy ahí voy a ese punto, lo siento mucho, pero tenemos que hablar de esto. Cuando alguien nos hace algo que no nos agrada, algo que es ofensivo o algo que no deberían de hacer, en lugar de hablar con la persona en privado, hablamos con otro grupito. Ay, ella me hizo, ella me dijo ella esto, o él hizo esto, él dijo esto y él esto. No podemos hacer eso, porque la palabra de Dios dice que tienes que hablar en privado con la persona. No, pero es que qué tal si necesito consejo y necesito... Ok, vemos el versículo 16, que dice, pero si no te hace caso, toma a 1 o 2 personas contigo y vuelve a hablarle para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que escuchan. Primero tienes que hablar con la persona. No puedes, hablar con la persona, no te gustó lo que te dijo y luego ir a hablar con otras personas. No, es que pasa eso. No, habla directamente con la persona, primordialmente el que te lastimó. Pero en el versículo 16 dice que junten a otras 2 personas. Y quiero decir algo sobre esto. Porque en otra versión, en la Nueva Versión Internacional, dice que para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Para que el asunto se resuelva mediante el testimonio, o sea, a través de 2 personas viendo lo que está pasando. Eso quiere decir, no tienes que traer 2 personas para que esas 2 personas estén en contra de la persona que te lastimó. Porque así no son las cosas. Es para que ellos sean testigos de lo que está pasando. ¿Y por qué Dios pensó que esto era importante? Porque cuando hay testigos, tú puedes ver, cuando hay testigos y hay otra perspectiva o una persona fuera del problema, esa persona puede ver más allá. Puede ver si realmente la persona que te lastimó hizo mal o eres tú. Me explico, para eso son los testigos. Para eso se pueden resolver las cosas. No es para decir, no, ella me dijo que no sé qué, vamos a hablar con ella. No. No es para eso. Es para resolver el problema mediante el testimonio de 2 o 3 personas. No cometamos ese error. No cometamos el error de que veo en la palabra y pues le voy a decir todo lo que me dijo y lo que ella es. Y luego vienen en contra de esa persona. Porque el punto de corregir a un hermano es la reconciliación. Y la verdad es que Jesús siempre hizo eso. Jesús nos corrige y nos disciplina para que haya reconciliación, para que podamos seguir creciendo en Cristo, no para ser condenados. Así que si Jesús no lo hizo así contigo, no lo hagas con otro hermano en Cristo. Ahora, sigamos leyendo, vamos a leer versículo 17. Y dice, si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano o como un corrupto cobrador de impuestos. El versículo 17 habla de cómo si la persona, después de en privado, no quiso hacer caso,
después de 2 o 3 testigos, la persona resulta estar mal y no quiso arrepentirse, llevas el caso ante la iglesia. Y esto también puede ser muy malinterpretado, de que si no acepta a la persona, trátalo como cobrador de impuestos, o como un pagano o un corrupto cobrador de impuestos, porque piensan que tratar a una persona como un pagano o como un corrupto cobrador de impuestos significa maltratar a la persona o tratar mal, cuando en ninguna parte de la Biblia dice eso. Así, vamos a volver a leerlo despacito. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como a un pagano o como a un corrupto cobrador de impuestos. Una persona que es pagana o como una persona que es un corrupto cobrador de impuestos, ahí es como una persona no cristiana. Eso no quiere decir que vas a tratarlo mal, que vas a dejar de amarlo. No. ¿Cómo trataba Jesús a los paganos y a los corruptos cobradores de impuestos? Los insultaba, los trataba mal, los humillaba. No hacía eso, los seguía tratando con amor. Pero ya no tenían como ese privilegio de estar en la familia cristiana. Hay un comentario que escuché sobre, un comentarista que dijo: rechazar la posición completa y participación en el cuerpo de Cristo, hay un sentido en que la persona es castigada al ser colocada fuera de la bendición y protección del compañerismo. Entonces, aquí está hablando de cómo está fuera de la protección y compañerismo. No está diciendo que los trates mal, no está diciendo nada, solo está diciendo que lo trates como si fuera una persona que no conoce de Dios y que necesita ser disciplinado. Por ejemplo, si una persona está sirviendo en la iglesia y está fornicando y se lo dices en privado y él dice no me importa, luego está delante de 2 o 3 testigos y dice no me importa, luego llevas el caso ante la iglesia y la persona dice no me importa, yo voy a seguir fornicando porque quiero, ahí es cuando dices ok, ya no vas a servir en este ministerio, te vas a bajar de este ministerio en donde estás y vas a tener disciplina. Ese sería el castigo. No sería me caes mal, lo voy a tratar mal, un fornicador, pecador. No vas a hacer eso. Pero si es como que ok, por amor a ti, tenemos que orar por ti, tenemos que leer la palabra, tenemos que evangelizar otra vez a esa persona, porque no ha entendido el poder de la cruz. Ahora, yo no estoy hablando tampoco de una persona que está batallando. Volvamos al mismo caso. Si una persona está sirviendo en un lugar y está fornicando, y después de que hablaste en privado con esa persona dice sí, sé que está mal, pero no puedo parar, estoy batallando, ayúdame a saber cómo parar esto, porque algo en mí no puedo. Eso es luchar con el pecado, eso no es vivir en pecado, porque hay una completa diferencia entre vivir en pecado y luchar con el pecado. Luchar con el pecado es cuando estás batallando con el pecado y tú estás sirviendo, tú estás en la iglesia, estás tratando de buscar de Dios, pero te cuesta. Dices, rayos, qué difícil. No puedes estar bajándolo de ningún ministerio ni nada porque está batallando. Y todos en la iglesia y fuera de la iglesia batallamos con el pecado. Así que si vas a estar sacando del servicio de donde están sirviendo porque pecan y porque están batallando con el pecado, entonces saca toda la iglesia. ¿Me explico? Entonces aquí no está hablando de una persona que batalla con el pecado. Aquí está hablando con una persona que peca porque quiere, no se quiere arrepentir. No está luchando con el pecado, está jugando con el pecado, está coqueteando con el pecado, que es algo completamente diferente. Y dice, ok, estás jugando con el pecado, estás enamorado del pecado porque no has entendido el sacrificio de la cruz.
Ahora, volvamos al mismo caso. Si una persona está sirviendo en un lugar y está fornicando y después de hablar en privado aceptó, hasta ahí queda, no se vuelve a hablar del tema. Si una persona que ha fornicado, que está sirviendo en un lugar, después de en privado no aceptó, se le habla a dos personas, a dos testigos. Después de dos testigos no aceptó, se le habla a la iglesia. O sea, se tiene que hacer un proceso demasiado largo antes de que llegues a ese extremo de decir, ya no vas a servir en la iglesia. Puedes estar en la iglesia como congregación, pero tienes que ser discipulado. No sé si me haya entendido entre eso que acabo de decir, pero traté lo posible de irme a lo más posible a la palabra, porque cuando se trata de ese tipo de cosas es bastante fuerte, es bastante duro, pero es algo que se tiene que hablar. Ahora, antes de terminar, no quiero que piensen de que esta Londra en su podcast dijo que me sacaran de la iglesia porque no. Yo no animo a nadie a sacar a nadie de la iglesia, porque aquí en la Biblia no dice nada de sacar a nadie de la iglesia. Solo estoy hablando de servir, de que si estás sirviendo y estás jugando con el pecado, porque ponte a pensar, servir es un privilegio. Servir en la iglesia es un privilegio, es una bendición. No puedes estar sirviendo en la iglesia y jugando con el pecado al mismo tiempo. Puedes estar sirviendo en la iglesia, yendo a la iglesia y batallar con el pecado, luchar con el pecado. Sí, porque todos lo hacemos, todos batallamos con el pecado. La palabra de Dios en Gálatas habla de cómo el espíritu y la carne están en constante lucha. Así que yo no soy nadie para decir, sáquenlo de la iglesia, sáquenlo de cualquier ministerio, sáquenlo de cualquier ministerio por la cual ellos estén, porque está en lucha con el pecado. No puedo hacer eso, porque la palabra de Dios dice que eso pasa. Pero si esa persona, vuelvo y repito, está jugando, está coqueteando con el pecado, entonces no has entendido el poder de la cruz y se te tiene que evangelizar otra vez, para que veas la belleza de la gracia del Señor. Todo eso se tiene que hacer con amor y con gracia. Así que de eso quería hablar de hoy. Y la verdad es que yo estaba como que, no, porque yo no estaba tan... O sea, estaba alegre, ¿verdad?, de haber aprendido esto, pero no tenía muchas ganas de hablar de esto porque es un caso muy fuerte y puede haber muchos malentendidos. Puede que no estén de acuerdo en ciertas cosas y está bien, no pasa nada. Pero yo quería ir de acuerdo a la palabra, no quería inventarme nada. Más sin embargo, sobre sacar a alguien de un ministerio, eso no está en la Biblia. Yo creo que esto sí sería como una opinión. Más sin embargo, de tratar a una persona como cobrador de impuestos, es decir, como un no cristiano, es decir, tener que evangelizarlo otra vez como si fuera una persona tomando leche en lugar de carne, eso se tiene que hacer porque la palabra de Dios dice eso. Acuérdense, tiene que estar en un momento muy extremo para poder llegar a ese punto. Puede que sí haya casos en ellos, casos en el que dices, esta persona simplemente no le interesa, pero normalmente se llega hasta los dos testigos y la persona se arrepiente. Creo, no sé, tal vez no. Esto es para el crecimiento de la iglesia. Esto es para que Jesús sea glorificado, porque Jesús es glorificado cuando un hermano en Cristo se arrepiente. Jesús es glorificado cuando seguimos la palabra de Dios, cuando la obedecemos, aun cuando lo que dice la palabra de Dios puede ser algo muy fuerte. Porque hay cosas que en la Biblia que dices, rayos, esto está fuerte. Pero es que todo lo que el Señor nos pide que hagamos en su palabra es para hacernos crecer, para mostrarnos más su gloria
y para demostrarnos que Él sí es santo, pero también es un Dios misericordioso y no debemos de tomar ventaja de su misericordia. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Dios me los bendiga mucho. Los quiero un montón, no tienen ni idea. O sea, yo sé que nada más lo ven como 2 o 3 personas, pero los quiero un montón. Estoy súper alegre de que me hayan escuchado y pues Dios les bendiga mucho. Nos vemos en la próxima. El próximo miércoles voy a volver a tener otro podcast. Espero y les sea de muchísima bendición y pues los quiero mucho. Bye bye. I just wanna speak the name of Jesus.